La noche de la bruja en Tepotzotlán. En el tranquilo pueblo de Tepotzotlán, a las afueras de la Ciudad de México, la vida transcurre apacible y casi siempre sin sobresaltos. Sin embargo, en el verano de 2023, los habitantes del lugar fueron testigos de una serie de eventos que desafían toda explicación lógica y que aún hoy se comentan con miedo y reverencia. Todo comenzó una noche de julio, cuando un grupo de jóvenes, entre ellos Mariana, José y Andrés, decidieron ir a acampar a las afueras del pueblo, cerca de una antigua hacienda abandonada que llevaba décadas en ruinas. La hacienda, conocida como La Encantada, era famosa por sus leyendas de brujas y espíritus, pero los jóvenes, en su deseo de aventura, no se dejaron intimidar por las historias de sus abuelos. Armados con linternas, tiendas de campaña y provisiones, se adentraron en el campo. La noche era clara y la luna llena iluminaba el camino, dándoles una falsa sensación de seguridad. A medida que se acercaban a la Encantada, el ambiente se volvió más denso y pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura y ancestral. Instalaron su campamento a poca distancia de las ruinas y comenzaron a contar historias de terror alrededor de una fogata. A medida que las horas pasaban, el viento empezó a soplar con fuerza, llevando consigo susurros que parecían provenir de las sombras mismas. Mariana, la más sensible del grupo, sintió una presencia inquietante, pero no quiso alarmar a sus amigos. Cerca de la medianoche, escucharon un ruido extraño proveniente de la hacienda. Pensando que podría ser un animal, José y Andrés decidieron investigar, a pesar de las protestas de Mariana. Armados con linternas, se adentraron en las ruinas, dejando a Mariana sola junto a la fogata. Mientras exploraban los restos de la hacienda, la temperatura parecía descender bruscamente. Los dos jóvenes se encontraron en una sala grande, probablemente el antiguo salón principal, cuando vieron una sombra moverse rápidamente a través de las paredes. Los susurros se intensificaron, y los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí solos. José, tratando de mantener la calma, sugirió que se retiraran, pero Andrés, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió seguir adelante. De regreso en el campamento, Mariana notó que la fogata comenzaba a apagarse. A pesar de sus intentos por reavivarla, las llamas se extinguieron por completo, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Sintió que algo se acercaba y, antes de que pudiera reaccionar, una figura alta y encapuchada apareció ante ella. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. Mariana quedó paralizada por el terror mientras la figura se desvanecía en el aire. Cuando José y Andrés regresaron, encontraron a Mariana en estado de shock, incapaz de articular lo que había visto. Decidieron que era mejor desmontar el campamento y regresar al pueblo de inmediato. Sin embargo, al intentar marcharse, descubrieron que sus linternas no funcionaban y sus teléfonos estaban sin señal. La oscuridad se volvía cada vez más opresiva, y el camino de regreso parecía estirarse interminablemente. En su desesperación, comenzaron a escuchar una melodía lejana, como un cántico, que parecía envolverlos. La música se hacía más fuerte con cada paso, y pronto pudieron ver una procesión de figuras encapuchadas, todas con velas encendidas, avanzando hacia ellos desde las sombras. La procesión se detuvo frente a los jóvenes, y una de las figuras se adelantó, revelando un rostro cadavérico y ojos vacíos. Con una voz gutural, la figura comenzó a recitar en un idioma antiguo, llenando el aire con una sensación de pavor. Desesperados, los jóvenes comenzaron a correr en dirección opuesta, internándose más en el bosque. La procesión los siguió de cerca, susurros y cánticos llenando el aire. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron un antiguo altar cubierto de símbolos extraños y ofrendas podridas. Sintiendo que habían caído en una trampa, José intentó encontrar una salida, pero cada camino parecía llevarlos de vuelta al altar. Mariana, en un momento de claridad, recordó una oración que su abuela le había enseñado para protección contra el mal. Comenzó a recitarla en voz alta, y poco a poco, la procesión se detuvo. Las figuras comenzaron a retroceder, sus cánticos apagándose en la distancia. Finalmente,
Todo quedó en silencio, y la energía opresiva que los rodeaba pareció disiparse. Exhaustos y traumatizados, los jóvenes lograron encontrar el camino de regreso al pueblo al amanecer. Relataron su experiencia a las autoridades locales, quienes, aunque escépticas, enviaron una patrulla para investigar. No encontraron rastro de la procesión ni del altar, pero las ruinas de la hacienda mostraban signos de actividad reciente y perturbadora. La historia se propagó rápidamente por Tepotzotlán, y los ancianos del lugar afirmaron que la bruja de la encantada había regresado, buscando venganza o compañía para su eternidad. Los jóvenes nunca volvieron a ser los mismos, marcados por una experiencia que desafía toda lógica y que los dejó con más preguntas que respuestas. Desde esa noche, nadie se atreve a acercarse a la encantada, especialmente durante la luna llena. Los susurros y cánticos aún se escuchan a veces, llevando consigo la advertencia de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas. La hacienda, con su historia de dolor y misterio, permanece como un recordatorio de que algunas leyendas pueden tener más de verdad de lo que estamos dispuestos a aceptar.